Roberto Gómez Bolaños incursiona en el mundo de la televisión en 1956 en el programa Cómicos y Canciones, show donde protagoniza varios personajes. En 1966 tiene su propio show llamado Ciudadano Gómez. Aquí interpreta al personaje homónimo. Este mismo año también trabaja en Sábados de la Fortuna, un programa de sketches donde ya tiene su seudónimo de Chespirito. En la sección Los Supergenios de la Mesa Cuadrada de este show, debuta su personaje el Dr. Chapatín. Esta sección fue tan popular que tuvo su propio show en 1970. Aquí se crean los personajes el Chapulín Colorado y el Chompiras. Para 1971, y debido a que Gómez Bolaños era el eje de este programa, se rebautizó el mismo como Chespirito y la Mesa Cuadrada, aunque al final terminó llamándose Chespirito a secas. También decir que en el lapso de este show debutan Chaparrón Bonaparte y El Chavo del Ocho. Este último obtiene su propia serie en 1973. Por otro lado, el Chapulín Colorado inaugura su show el siguiente año. Para 1979 tenemos La Chicharra, donde Roberto hace el papel de un despistado periodista llamado Vicente Chambón. Para 1980 regresa al programa de Chespirito, se agrega el personaje de Don Calavera y también Gómez Bolaños hace parodias de Chaplin y El Gordo y el Flaco. Para 1993 tenemos el último programa de Roberto Gómez Bolaños. Este se llama Con Humor al estilo Chespirito. El robot XX33 tiene un diseño similar a Giru del anime Dragon Ball GT. Viejito Científico debe ser una parodia del Dr. Emmett Brown de las películas Volver al Futuro. En El Chavo del Ocho, todos los actores que hacen personajes de niños también hacen de sus propios padres o de un familiar mayor. El nombre de la serie, Ciudadano Gómez, podría ser una referencia a la película Ciudadano Kane. Botija y Chompiras siguen la estética del dúo cómico del Gordo y el Flaco. El nombre Los Supergenios de la Mesa Cuadrada es una obvia referencia a los caballeros legendarios de la Mesa Redonda. El rol de criminal de Quaginais y su cicatriz en el rostro podría ser una referencia a Scarface, pero el de la película en 1932, ya que el villano de Chapulín Colorado debutó en 1973, o sea 10 años antes del remake de Scarface. Don Calavera se llama en realidad Carlos Vera. Su apodo resulta por la similitud de estos nombres con Calavera. Al final, Carlos Vera comparte nombre con un famoso periodista ecuatoriano. Y sí, pongo este dato porque soy de Ecuador. La Chilindrina regularmente tiene su abrigo con una de sus mangas invertida. Esto lo asemeja a Tres Patines, cómico que al abotonarse mal el saco, este le quedaba con uno de sus lados holgados. Todos los personajes principales del Chavo llevan habitualmente una indumentaria característica encima de sus cabezas, excepto Doña Florinda y la Chilindrina, aunque una usa rulos y la otra tiene un peinado bastante particular como para usar un gorro. El nombre Chaparrón Bonaparte es una obvia referencia a Napoleón Bonaparte y a su estatura. También el hecho de que no esté cuerdo debe ser una referencia al cliché de los personajes que al enloquecer se creen Napoleón. Por otro lado, su aspecto y parte de su conducta parece beber de algún o algunos personajes de Harold Lloyd, Charlie Chaplin o Woody Allen. Dato extra, su chiripiorca es equivalente a la garrotera del Chavo. La habilidad del Chapulín Colorado de reducir su tamaño, más el hecho de representar a un insecto rojo, lo compara con el hombre hormiga de los cómics de Marvel. También su martillo lo podría llevar por Thor de esta misma empresa. Dato extra, estos dos superhéroes debutan el mismo año. Existen más similitudes con otros superhéroes, pero esta vez de DC. Tenemos que el intro del Chapulín Colorado parodia al emblemático intro de las nuevas aventuras de Superman. Más rápido que una bala. Más ágil que una tortuga. Más poderoso que una locomotora. Más fuerte que un ratón. Es Superman. Es el Chapulín Colorado. Por otro lado, el Quaginais en su versión del oeste, por la gravedad de su cicatriz que le quita armonía a su rostro, me recuerda a Jonah Hex. Muchos nombres de los personajes del Chavo señalan algunas de sus características. De ejemplo tenemos a Hurtado, Barriga, Calvillo, Cándida, Barbadillo, Malicha o Rufino Malacara. Los menos evidentes para las personas que no vivimos en México son ñoño, que es equivalente de nerd o sabelotodo, popis, que es una expresión para la gente fina, godines, que es como le dicen a los trabajadores que tratan de postergar sus obligaciones, y al final tenemos chavo, que es una forma coloquial para llamar a un niño. Y habiendo tocado este punto, el hecho de que se refieran al Chavo con este seudónimo y no señalen ningún nombre real, coincide con el niño de la película de Chaplin, The Kid.
el cual, al igual que el Chavo, es un menor sin nombre que fue abandonado a temprana edad y que le da título a la obra donde aparece. Siguiendo con Chespirito y Chaplin, tenemos otra conexión. En el capítulo del Chapulín Colorado, El encuentro del siglo, Gómez Bolaños, además de hacer el papel protagónico, hace el papel de Hitler, tal y como hizo Chaplin en la película El Gran Dictador. Algo anecdótico que tuve que leerlo para reflexionarlo fue que Doña Florinda era un personaje antagónico en la vecindad, algo como la única villana. Actualmente no creo que la actriz le tenga mucha estima a este personaje, de ahí que en su canal de YouTube interpreta su rol protagónico más importante. Si no me equivoco, Florinda Mensah es vista por la mayoría como una Yoko Ono o una Courtney Love. O sea, mujeres oportunistas que se casaron con grandes artistas para controlarlos y terminar heredando sus legados. Creo que otra de las razones por las que hay un descontento con Mensah es por las historias que se cuentan de ella y por la dificultad que tienen muchos de separarla de su personaje de Doña Florinda. Por mi lado, yo no creo todo lo que escucho por ahí y mi opinión de la actriz no es tan negativa. Yo simplemente creo que es una mujer que jugó bien sus cartas y obviamente la prefiero entre Ono y Love. A lo largo de muchos años había oído sobre los problemas que tuvieron los actores del Chavo con Chespirito por el hecho de utilizar sus personajes fuera de la serie. Hace mucho escuchaba sobre la persecución que había sostenido Roberto a sus antiguos colegas de trabajo. Escuchaba mil historias así y siempre me desesperaba porque no encontraba nada que Chespirito decía en su defensa. Eso hasta que me puse a hacer este video y gracias a algunas declaraciones del actor del Chavo, por fin entiendo un poco más este problema. La mayoría de las veces que ha sido acusado por sus compañeros, él los ha desmentido. Uno de los ejemplos más evidentes fue cuando María Antonieta de las Nieves registró a su nombre el personaje de la Chilindrina, sin haber notificado siquiera a Chespirito, quien es el creador del personaje. Y esto no es la versión de Gómez Bolaños, ya que de las Nieves no ha negado que eso haya pasado. Por el contrario, ha defendido que ella hizo eso. Y bueno, no estoy seguro de cómo sea la historia con los demás actores. Si ustedes tienen información verificable de que Chespirito tomó acciones legales abusivas en contra de sus compañeros, envíenme los links, quisiera enterarme. También lean el comentario fijado por si algo de este video esté siendo tergiversado. Desde mi punto de vista, Roberto Gómez Bolaños alcanza su máximo nivel creativo y su ápice de fama en los 70, con el programa Chespirito y con sus dos series independientes más exitosas, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Creo que el éxito que tuvieron estos dos shows se debió al hecho de que tanto el humor de Chespirito y estos programas se desarrollaron y fortalecieron por algunos años gracias al formato de sketch que manejaba. Habiendo terminado con estas dos series, lo que siguieron fueron dos programas experimentales y un regreso a un formato de sketch donde estos ya no eran novedosos ni tenían la importancia de antes. Desde mi punto de vista, el Chavo logró ser conocido mundialmente gracias a sus 4 protagonistas y 4 secundarios. Los primeros aportaban comedia a la serie y eran irreemplazables. Los segundos eran utilizados para recrear escenarios y como víctimas de las bromas. Algo que había escuchado es que para este tiempo el éxito de las series de comedia recaía siempre en un solo protagonista. Esto dificultaba que la serie siga resultando atractiva a la larga. En El Chavo había una dinámica de algunos actores que se combinaban y o relegaban para recrear la comedia. Un ejemplo muy clásico es cuando el Chavo trata de golpear a Kiko, pero termina golpeando a Don Ramón. Kiko llama a Doña Florinda y advierte que lo quiere golpear. Doña Florinda, al ver que Don Ramón retiene un objeto que podría servir como arma, lo abofetea. Y antes de irse le dice algo sobre su abuela. Para rematar, el Chavo se acerca a Don Ramón y le pregunta una estupidez sobre su abuela. Y Don Ramón lo golpea en venganza por todo o por parte de lo que hizo. ¿Se dan cuenta cuántos personajes aportaron la comedia aquí? Y si se dan cuenta que esta escena no sería la misma si se suprimiese a uno de estos personajes. En fin, en esta época este tipo de coreografía cómica no era algo muy visto. En mi opinión, una cosa que apunta a la calidad del programa eran sus pésimas críticas negativas. Y cuando digo pésimas, hablo de mal argumentadas. Por ejemplo, la vulgaridad y violencia del programa.
Yo creí que esto era nuevo, pero desde que comenzó la serie ya había personas que hacían estas acusaciones. Desde mi punto de vista, la serie es realista y didáctica, si sabes reflexionar lo que te muestra. Otras personas decían que era un mal ejemplo y que ver cómo golpeaban a un niño no era gracioso. Concuerdo con esto último, pero que yo sepa, ninguno de los actores era niño. Lo gracioso era que golpeaban a un adulto con un sonido caricaturesco y muchas veces cuando ese personaje se había pasado de la raya de impertinente. Algo interesante que leí era que a pesar de que el Chavo lo vieron muchísimos niños y que estos son los grandes fans de la serie, el show no estaba dirigido a ellos, sino que era un programa para todo público. Aquí también notaría un extraño fenómeno que creo que le habrá pasado a cualquiera que vio la serie desde niño. En nuestra infancia éramos capaces de creer que estos personajes eran niños y mientras crecíamos nos acostumbramos a creer eso y de seguro por acto de la costumbre seguimos creyendo esto a edades cuando ya podíamos deducir que estos actores no eran ningunos niños. Para terminar, una de las peores críticas que he escuchado es que la serie nos mostraba como comedia a un niño con hambre. Claro, ¿ustedes se acuerdan cuando nos reíamos del hambre del Chavo? ¿Se acuerdan cuando el Chavo decía, tengo hambre y paz? Sonaban las risas grabadas. ¿Sí se acuerdan? Yo no me acuerdo de eso. Lo único que podría llegar a ser gracioso era lo molesto que llegaba a ser el Chavo, producto de sus ansias por una torta de jamón. Por detalles como estos, uno se puede dar cuenta lo desesperado que estaban los detractores del Chavo para criticarlo. Desde mi punto de vista, antes de que se vaya Carlos Villagrán del equipo, la serie estaba en caída de calidad. Eso sí, tal vez mantenía el rating. El Chavo no podía seguir conservando su misma calidad por mucho tiempo, ya que las ideas de calidad no son infinitas y Roberto Gómez Bolaños ya había dado lo suyo con este elenco de personajes. Creo que hubiese habido más capítulos interesantes si se le hubiese dado la oportunidad de escribir guiones a algunos de los protagonistas, pero de Chespirito he leído que al igual que Kubrick, ni siquiera le gustaba que sus actores improvisen, así que descartado que alguien escriba en sus series. Continúo. Antes de que se vaya Kiko, se veía con más frecuencia reciclajes de episodios, no giros de tramas parecidos, sino capítulos repetidos textualmente. Si ya la serie no estaba en su etapa de esplendor, el hecho de que se vaya Villagrán del elenco haría tambalear aún más el show. Luego cuando se fue Don Ramón, la serie en mi opinión era insostenible y creo que la única razón por la que siguió emitiéndose fue porque todavía era rentable. O tal vez porque Gómez Bolaños quería probar que el Chavo por sí solo podía sostener toda la serie en sus hombros, o sea, irse en contra de la característica que hizo brillar este programa. En fin, en esta parte lo único que me pareció honorable fue que Chespirito no buscó actores para reemplazar los personajes ausentes. Obviamente para cualquiera que haya visto los últimos episodios sabrá que estos capítulos son bastante grises y hasta tristes diría yo. Los escenarios y las tramas parecen más apagadas. En vez de parecer la serie del Chavo, parece un requiem de esta. Puede ser por esta razón que estos episodios casi nunca los transmitieron en mi país. No creo que en otros países sea diferente. También acotar que los últimos sketches del Chavo que encontramos en la última época del programa Chespirito me parecen igual de grises y otra vez un poco tristes, pero en esta ocasión por la inadecuada edad de Chespirito. Aquí el Chavo pierde mayormente su gracia y solo le queda su característica conmovedora, debido mayormente a su avanzada edad. Y al final, contestando a la pregunta, ¿cuándo se debió terminar la serie? Bueno, en mi opinión, antes de que hayan pasado la mayoría de las cosas que acabo de citar. Don Ramón es un padre viudo con una hija y Doña Florinda es una madre también viuda con un hijo. Este tipo de antecedentes complementarios entre dos personajes suelen escribirse para que el público le resulte más fácil imaginar la unión entre estos personajes. Por otro lado, teniendo en cuenta la relación y el perfil de Don Ramón y Doña Florinda, es difícil de imaginar tal relación sentimental. Pero creo que el hecho de que no existan muchas pistas de esto se debe a la naturaleza conclusiva de los episodios del Chavo. O sea, en la serie la personalidad de los personajes está en un estado de limbo, por lo tanto no pueden evolucionar.
Pero aún así hay momentos en la serie donde doña Florinda le ha concedido algún que otro gesto cordial a don Ramón. Y también en las últimas temporadas hasta llegan a tener una conversación bastante civilizada en comparación de todo lo que se había mostrado antes en la serie. Aunque no me he leído ningún libro de Roberto Gómez Bolaños, puedo decir que reconozco algunas señas de identidad en sus obras para televisión. Por ejemplo, a Chespirito le gusta ridiculizar el enamoramiento. Esto es algo que comparto. En mi opinión, ridiculizar el amor podría ser algo infantil, pero el enamoramiento no es algo que personalmente le tenga mucho respeto. Siguiendo con otra seña de su escritura y de sus mensajes está el altruismo. Uno de los ejemplos más inolvidables para mí sucede en un especial de Navidad del Chavo. En este capítulo el Chavo asiste a la reunión de Navidad en la casa de doña Florinda y recibe un regalo, el cual es un camión de juguete. Podemos intuir que pocas veces le habría pasado esto en su vida. Luego el Chavo se acuerda que nació un niño en la vecindad y entonces el Chavo va entusiasmado a donde está ese niño para regalarle su juguete. Cuando regresa el Chavo le preguntan qué fue a hacer afuera y el Chavo responde: fui a regalarle mi camión a un niño que había nacido. Kiko se sorprende y le pregunta si es que es verdad que hizo eso, a lo que el Chavo responde: pues claro, ¿que no ves que es un niño pobre? Sí, Chavo, era un niño pobre, pero no más pobre que un niño sin padres. Y eso va a ser todo por este tema. Si desean escuchar más de mis teorías y opiniones, no olviden dar like y compartir este video. Si desean hacer alguna petición, pueden unirse a mi canal o dar las gracias presionando los botones que señalo con la flecha roja. Si eres nuevo en este canal, no dudes en suscribirte, activar la campana de notificaciones, recordar que este es un buen momento para ver las sugerencias y las siguientes recomendaciones para que todos sigamos. Es uno de los canales que no solo gusta dar sus teorías de influencias, sino que también puede hacer un mini homenaje a uno de los más grandes humoristas del mundo.